¿Alguna vez te has preguntado cuál fue la historia completa de San José, el hombre que cuidó de Jesús y María? A menudo, el papel de San José es mencionado, pero rara vez explorado en profundidad. Su figura es un pilar silencioso de los relatos evangélicos. ¿Pero qué secretos guarda su historia? Este relato busca desvelar las incógnitas de su vida, la verdad de su misión y el destino que le aguardó. Quédate hasta el final para descubrir aspectos fascinantes y desconocidos de la vida de San José. No te pierdas esta narración que revaloriza la figura de uno de los santos más importantes de la fe cristiana. San José, hijo de Jacob, era un hombre sencillo y trabajador que vivía en Nazaret. La historia cuenta que José, al igual que muchos de su época, provenía de una familia humilde, aunque su linaje estaba vinculado a la casa de David, la familia real de Israel. En su juventud, José vivió una vida modesta dedicada a la carpintería, oficio que le permitía subsistir en un entorno austero. Con apenas 20 años, José era conocido por su carácter sereno y su rectitud. Era un hombre de pocas palabras, pero sus actos y su trato con los demás hablaban por él. Las Escrituras lo describen como un hombre justo, y no solo en el sentido de la justicia terrenal, sino en un sentido más amplio. José era íntegro, honrado y devoto. A sus 30 años, se dice que recibió el llamado para cuidar a una joven llamada María, una mujer de gran virtud y fe. La unión entre José y María no fue casual. Al igual que sus padres, él deseaba formar una familia en la fe, con valores y amor sincero. Sin embargo, nunca imaginó el reto que le aguardaba. Según los evangelios, antes de que él y María estuvieran oficialmente casados, ella recibió la visita del arcángel Gabriel, quien le anunció que sería la madre del Salvador. Este mensaje cambió sus vidas para siempre. En aquel momento, José se encontraba entre la duda y la fe, pero al recibir en sueños la confirmación divina de que el niño que esperaba María era obra del Espíritu Santo, aceptó la misión sin titubeos. Con 40 años, José ya había aprendido a enfrentar las adversidades y responsabilidades de una familia. No obstante, el nacimiento de Jesús fue solo el comienzo de una vida de sacrificios y entrega total. La pareja, con el recién nacido en brazos, tuvo que huir hacia Egipto cuando Herodes ordenó la masacre de los inocentes, buscando exterminar al que sería el rey de los judíos. Fueron días y noches de camino donde José mantuvo su fe y perseverancia, confiando en que Dios los guiaría y protegería en esa tierra extraña. En Egipto, José, María y el pequeño Jesús vivieron en un entorno extraño y lleno de incertidumbres. José, con aproximadamente 42 años, trabajaba incansablemente para sostener a su familia. Aunque el oficio de carpintero no era bien pagado, su habilidad y dedicación le permitieron ganar la simpatía de quienes lo rodeaban. A pesar de los desafíos, él siempre encontraba la manera de traer pan a la mesa. La vida en Egipto duró varios años. San José se volvió un hombre más fuerte, pero también más sabio. La experiencia de haber dejado atrás su tierra y de haber llegado como extranjero le enseñó a depender aún más de su fe. Sabía que estaba cumpliendo una misión mayor a la que podría comprender y que de alguna manera todo estaba en manos de Dios. Pasado un tiempo, José tuvo un sueño en el cual un ángel le anunciaba que era seguro regresar a Israel. En ese momento, él debía de tener ya casi 50 años. Con prudencia y valentía, la familia emprendió el viaje de vuelta a Nazaret. Aquella travesía era distinta a la primera, porque ahora José sentía que cada paso estaba guiado por el propósito divino. Con la paz en su corazón, llevó a su familia nuevamente a su tierra natal, donde intentaría darles una vida más estable y tranquila. Una vez en Nazaret, José volvió a sus labores como carpintero. Para entonces, Jesús ya era un niño que observaba con atención a su padre y aprendía de él no solo el oficio, sino también el valor del trabajo honesto, la perseverancia y la compasión hacia los demás. José era un ejemplo vivo de humildad y bondad, y en silencio transmitía a Jesús esos valores esenciales para su misión futura.
Con 60 años, José empezó a experimentar los efectos de una vida de esfuerzo físico. Los años de trabajo manual y las duras jornadas habían dejado huellas en su cuerpo. Sin embargo, esto no le impedía seguir trabajando y cuidando de su familia. Con cada tabla que tallaba, con cada herramienta que manejaba, José ofrecía su esfuerzo como un acto de amor y de servicio. Sabía que Jesús estaba destinado a una misión grandiosa y, aunque no comprendía del todo lo que aquello significaba, confiaba plenamente en que Dios le guiaría. A lo largo de esos años, José y María vieron cómo Jesús crecía en sabiduría y gracia. A menudo lo encontraban compartiendo tiempo en la sinagoga, conversando con los maestros y reflexionando sobre las Escrituras. José se sentía orgulloso y a la vez sobrecogido al ver cómo su hijo desarrollaba una profundidad espiritual que él mismo admiraba. Sabía que su tarea no era moldearlo, sino acompañarlo y apoyarlo en el camino que estaba destinado a seguir. Cuando José tenía cerca de 70 años, comenzó a notar que sus fuerzas se debilitaban. Los dolores en sus manos y espalda eran constantes y sus días de trabajo arduo se redujeron. A pesar de su deterioro físico, conservaba una paz interior. Sabía que había cumplido su propósito, que había cuidado de María y de Jesús con todo su ser y que su misión estaba cerca de concluir. El relato de los Evangelios no describe en detalle los últimos días de José, pero la tradición sugiere que él murió rodeado de amor y en paz antes de que Jesús comenzara su vida pública. Algunos creen que tenía unos 75 años cuando falleció. La imagen de su partida es conmovedora. Un hombre justo y bondadoso que dedicó su vida al servicio de Dios, expirando en los brazos de Jesús y María. José fue el hombre que, en silencio y con humildad, cuidó al Salvador y a su madre. Sin embargo, la verdadera grandeza de José no residía en los milagros ni en las palabras, sino en sus actos de amor incondicional y en su fe inquebrantable. Su legado es una lección para todos aquellos que buscan vivir una vida de servicio, humildad y devoción. A medida que pasaban los años, San José, el protector de la Sagrada Familia, comenzó a sentir que sus fuerzas se debilitaban. Para entonces, Jesús era ya un joven que comprendía con gran profundidad la misión que le aguardaba, y aunque los detalles de esa misión divina no le eran del todo claros a José, él sabía que había cumplido con lo que Dios le había encomendado. José tenía alrededor de 75 años cuando los signos de su partida se hicieron evidentes. Su cuerpo estaba desgastado por las largas jornadas de trabajo y la carga de los años, pero en su espíritu permanecía intacto el amor por su familia y su fe en Dios. Se dice que José, aún en sus últimos días, dedicaba sus pensamientos y oraciones al bienestar de Jesús y María. A menudo miraba a su hijo con orgullo y cierta melancolía, sabiendo que lo dejaría en el momento en que más necesitaría a un padre. Pero, a su vez, sentía una profunda paz, convencido de que Jesús contaba con una fortaleza espiritual inquebrantable. Durante esas semanas, José no dejó de recibir el amor y cuidado de su esposa y de su hijo, quienes estaban a su lado en cada momento. En las noches, María permanecía en silencio junto a él, tomándole la mano y recordándole la serenidad que él mismo le había transmitido en sus días más jóvenes. Para ella, José no era solo el esposo protector, sino también el compañero fiel que había estado dispuesto a todo, desde las noches de incertidumbre en Belén hasta el largo exilio en Egipto. Él era el pilar sobre el que se había sostenido la Sagrada Familia. Por su parte, Jesús, que había aprendido los principios del amor y la compasión a través del ejemplo de su Padre, le brindaba consuelo y compañía. Para Jesús, esos momentos al lado de José no eran de despedida, sino de gratitud y respeto por el hombre que lo había criado. Con un inmenso cariño, Jesús le contaba recuerdos de su infancia, hablaba de los días en el taller, de los momentos en los que había observado a su padre
trabajar con tanta dedicación, moldeando madera y, sin saberlo, también su carácter. Con los días, José comenzó a tener menos energía. A menudo caía en un sueño profundo, donde parecía encontrarse en paz, como si cada instante lo acercara más a un estado de comunión con Dios. En una de esas noches, mientras la luna alumbraba con una suave luz el interior de la humilde casa de Nazaret, José despertó y con una voz apenas audible llamó a Jesús y a María. Ellos acudieron y se sentaron a su lado. Si este relato te ha inspirado, no olvides compartirlo y seguir nuestro canal para conocer más sobre las vidas de aquellos personajes que, como San José, transformaron el mundo a través de su fe y su entrega.